En el caso de Santos, si llegara a ganar, pues las conversaciones seguirían con un interesante ingrediente, y es que de todas maneras Santos gana con el apoyo de la izquierda y la izquierda tiene el apoyo de las FARC. Por lo tanto, de alguna manera eso facilitaría, ese apoyo de la izquierda a Santos facilitaría el desarrollo de las negociaciones. Y si gana Zuluaga, como dije, no se suspenden las negociaciones, pero desde luego se vuelven a negociar los términos de la negociación, lo cual no implica que puedan desarrollarse. Zuluaga entrará en conversaciones con las FARC, pero al final terminará rompiéndose las conversaciones y reiniciándose la guerra tal como la hemos conocido. ¡Unidos por la paz! ¡Unidos por la paz! ¡Unidos por la paz! Y estamos preocupados porque el ganador de la primera vuelta, Zuluaga, pues no parece muy partidario de la paz, y lo cual sería un desastre muy grave si sale como presidente y consolida su discurso en la realidad. Lo que busca Zuluaga es una victoria militar y como producto de la victoria, la paz. Es paz pero con victoria militar. Yo creo que la posibilidad que representa Santos de todas maneras se aleja de ese futuro, de ese esquema, y privilegiaría más la paz que la victoria militar. Ayudamos al proceso en la medida que pensamos en lo que habrá que hacer el día después que se firme la paz, si así se hace, porque, como ustedes saben, en este momento hay riesgos esperando lo que suceda en la segunda vuelta de las presidenciales. Por lo tanto, alcanzar la paz sería una oportunidad en estos momentos muy importante que de ninguna manera podemos perder. Y en el caso hipotético, digamos, de que ganara Zuluaga, ¿ahí cómo usted ve el escenario de las zonas de reserva campesina o cómo lo vería si, por ejemplo, ganara Santos? Bueno, yo creo que Santos se comprometió con las zonas de reserva campesina, no solamente en la mesa de La Habana, sino también como proyecto de desarrollo económico y político. En la mesa de La Habana eso quedó claro, lo que nunca quedó claro es cuál es el tamaño de ese sector. Es decir, los sindicatos de las juntas de acción comunal piden 10 millones y eso le aterra al gobierno esa cifra. 10 millones de hectáreas en zonas de reserva campesina, que son las que están pedidas, ¿no? Pero ahí hay un forcejeo que puede salir adelante. En el caso de Zuluaga, pues simplemente la liquida, ¿no? Es decir, inclusive echa para atrás la ley, se ha hablado de echar para atrás la ley, ¿no? Y teniendo la fuerza parlamentaria que tiene puede llegarse a esa situación. Yo creo que con Zuluaga las zonas de reserva campesina se acaban y lo que cogería fuerza sería la economía empresarial, ¿no? Tipo bichada, tipo caña de azúcar, tipo palma de aceite, caucho, etcétera, etcétera. Ese es el modelo de desarrollo que tiene en la cabeza Zuluaga. Y usted lo ha dicho, las Fuerzas Armadas han sido un actor clave. Evidentemente, con 50 años de conflicto armado, las Fuerzas Armadas tienen un papel fundamental. Yo creo que la buena noticia es que las propias Fuerzas Armadas saben que eso debe hacerse, pero hay puntos de debate importantes que en este momento están en el país. Hay que desmilitarizar la policía. La opinión generalizada de los expertos es que sí, la policía debe formar parte, en todo caso, de un ministerio, de un departamento de seguridad interna que no tiene que ver nada con la seguridad externa, que se supone que en un país sin violencia armada es la misión de las Fuerzas Armadas. Es decir, si hay paz, hay por lo menos el 2% del PIB que podría
sin desarmar a las fuerzas militares, podría dedicarse a escuelas o a centros de salud. Los militares naturalmente no quieren soltar ni siquiera ese 2% del PIB, sabiendo que el ejército, el presupuesto militar es el 6% del PIB. Se niegan a facilitar ese camino, renunciando a prebendas que han tenido y que están montadas sobre la guerra. Por eso les interesa la guerra. En realidad el ejército es un gremio armado que difícilmente renuncia a su lucro. Si hay una zona de territorio sin ningún tipo de control policial o de seguridad, lo ocupará alguien. Y el problema es que en Colombia hay demasiados miles de personas expertas en violencia y en armas que se pueden ofrecer a gestionar las cosas por su cuenta. Y lo peor que podría pasar, y esa fue una de las conclusiones del seminario, es que se vaya hacia modelos de seguridad privada. Más paramilitarismo. Puede ser más paramilitarismo, o más narco, o más bandidaje. Es decir, no solo puede ser paramilitarismo más vinculado a estatal o a sector de élites que no querían que hubieran cambios. Recordemos que también hay una enorme tradición, Antioquia, Medellín, etcétera, de sicarios y de mecanismos, y desgraciadamente hay muchos sicarios sin trabajo. Es posible pensar en un ejército igual de grande, con el mismo presupuesto, pero dedicado a la construcción de la paz, ¿no? Es decir, cuidando parques nacionales, ayudando a la población civil a hacer caminos, a hacer carreteras, a hacer puentes, a hacer escuelas. Eso es perfectamente posible, que se dediquen, en vez de matar gente, a la infraestructura. Y eso, pues, parece que tampoco les gusta. Muchas armas, las FARC tienen un poder importante, no menos de 8.000 a 10.000 combatientes y 40.000, 50.000 personas en su entorno, digamos, de acompañamiento. Y al mismo tiempo, efectivamente, hay unas fuerzas armadas sobredimensionadas y hay también un sector policial enormemente importante y clave en este sentido. También no sé si es posible pensar realmente con la fuerza que tiene precisamente Uribe un escenario de paz sin Uribe, ¿no? Y sin hablar con los sectores a los que él influencia. A ver, si Uribe no vuelve al poder, él seguirá, digamos, ejerciendo una influencia cada vez mayor y cada vez más agresiva. Y por más que se hiciera un acuerdo de paz con las guerrillas, quedaría flotando en el aire esta otra parte que no sabemos si obligaría a otros sectores de la sociedad a reafirmar. Si hubiera un recrudecimiento, en este caso seguramente pues también habría organizaciones del ámbito de la acción humanitaria que solicitarían fondos y ese sería seguramente una vía de apoyo. Y si no, bueno, continuaríamos trabajando con sectores tradicionales como son aquellas organizaciones que documentan y denuncian violaciones de derechos humanos, que intentan informar a la opinión pública catalana sobre lo que está pasando allí para que también desde la influencia que puedan tener los gobiernos y nuestro gobierno en particular también pues podamos contribuir a la construcción de la paz. Bueno, Amnistía hace muchísimos años que trabaja el caso de Colombia y evidentemente nosotros seguiremos denunciando todas las violaciones de derechos humanos que se cometan. Repito que estamos muy satisfechos con el proceso de paz que se ha abierto, pero que hay muchos otros frentes que debemos seguir. Por ejemplo, sabemos que, que el presidente Santos ha hecho un gran esfuerzo para que abrir estas negociaciones, de lo cual pues nos alegramos muchísimo, pero sin embargo quedan muchos flecos, muchas cosas que hay que solucionar y nosotros seguimos denunciando los problemas que hay y seguiremos haciéndolo en el futuro. ¿Se va a poder utilizar o no a excombatientes de las FARC en eventuales fuerzas policiales a futuro? Sobre eso no hay claridad y las posiciones son muy diferentes. Otra opción, por ejemplo la de León Valencia, y lo dijo en el seminario, es no, todos los que salgan de las guerrillas deben integrarse en lo civil y punto. Se acabó su papel. Es decir, si las FARC se convierten en un partido político, me parece muy bien que también ese nuevo partido político participara de una coalición amplia de izquierda.
A mí me parece que no hay mala fe en Jorge Enrique Robledo cuando comete semejante error. Me parece que es que él no concibe una oposición que tenga matices y que sea capaz de percibir abismos como el que se puede presentar en este momento, ¿no? Creo que es un problema de concepción en el ejercicio de la oposición política y objetivamente Robledo está cometiendo un error garrafal porque él tiene que saber que los pocos votos que pueda alienarle al candidato que sí garantiza la paz pueden ser fatales. El sectarismo político, por ejemplo, nos impide ver más allá de las narices. Amplio por la Paz es una convocatoria que tiene que aglutinar a la mayoría de los sectores sociales y políticos de Colombia para hacer una defensa ultranza de los procesos de paz, para proponer una construcción de paz en Colombia de carácter participativo. Este frente obviamente va más allá de la coyuntura electoral, pero es importante, lo hemos dicho siempre, mantener los escenarios que se han logrado construir durante estos años. Hay un proceso de paz con las FARC, hay una eventualidad de un proceso con el ELN, y hay unas instancias de diálogo social en el marco de la cumbre agraria. Esos escenarios son importantes para lograr la construcción de la paz en Colombia. Yo en este caso me atrevería a pedirle a la ciudadanía que siga reclamando ese derecho a la paz y que lo haga con todas sus fuerzas, porque está también demostrado que ha sido la fuerza social la que de alguna forma ha incidido a favor de que se siga adelante con este proceso y por lo tanto, pues tanto en Colombia como en muchas otras partes del mundo, yo diría que en casi todas, la fuerza de la sociedad civil es muy importante. De Colombia ha iniciado diálogos públicos con el ELN a partir del día de hoy. Las partes en conflicto, que no son solo las FARC, sino también los paramilitares y el ejército, puedan rendir cuentas en un momento determinado. Es decir, que no se produzca una situación de impunidad y que sobre todo los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, las personas responsables de estos crímenes sean enjuiciadas. Creemos que esto es vital para que no se repitan los hechos y para que la paz sea duradera y sobre todo que sea una paz justa para las víctimas. Si pedimos justicia normal, justicia penal, hay que meter en la cárcel a líderes de las FARC, a líderes del ejército, a líderes de determinados ámbitos económicos que son claramente culpables de haber montado el paramilitarismo y de una parte significativa de los 200.000 muertos que han habido estos últimos años. Por lo tanto, una parte significativa de las élites del país y de las élites de las guerrillas deberían ir a la cárcel. Yo entiendo que eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque ninguno de los negociadores va a permitir que eso pase. Con lo cual creo que hay que buscar soluciones distintas, aprender de procesos que se han realizado en otros países, no cometer las equivocaciones que se han cometido en otros países y sobre todo, a mí lo que me preocupa es que de los acuerdos de paz se garantice la no repetición. En cambiar el cultivo de coca por otros cultivos y esos cultivos son apoyados con créditos, con asistencia técnica y sobre todo con mercado, ¿no? Y precios sostenibles como el de la coca, la coca se acaba, pero eso tiene sus condiciones: crédito barato, asistencia técnica y sobre todo posibilidades de mercadeo. Si eso no se logra, pues la coca seguirá rondando esas relaciones. Yo tengo fe en que es posible, y más si las FARC, ya después de un acuerdo de paz, impulsan esos proyectos de sustitución de cultivos porque tienen la fuerza política y moral para hacerlo.